morning. I'm Leila Abed, Acting Director of the Wilson Center's Mexico Institute, and it is my pleasure to welcome you to today's webinar. Every 12 years, presidential elections in Mexico and the United States coincide, and the upcoming electoral cycles on both sides of the border will determine in many ways the future of the bilateral relationship. Ahead of Mexico's historic elections this Sunday, the Mexico Institute launched an election webinar series on diverse topics, and today's virtual event will discuss one of the most pressing issues: the current state and the future of U.S.-Mexico security cooperation. Mexico and the United States have shared security interests and must work together to address mutual challenges. Both nations have grappled with illicit arms and drug trafficking, illicit finance, combating transnational criminal organizations, and other security issues for many years. Mexico wants to reduce the high levels of violence that negatively impact the country, improve the capacity of its law enforcement and justice institutions, and demonstrate that it is a reliable partner for North America. It also seeks to halt the arms flows from the United States to Mexico. According to Mexico's Ministry of Foreign Relations, 70 to 90% of traced firearms in Mexico originated or passed through the United States. On the other hand, the United States wants secure borders and effective drug policies, particularly stemming the entry of synthetic opioids like fentanyl and their precursor chemicals that have caused a public health crisis with more than 100,000 deaths last year due to overdose. Both countries want a legal, safe, and orderly migration process, which ultimately means that while each nation has its specific priorities and interests, the only way to achieve successful outcomes is by working together. History shows that while bilateral security cooperation has ebbed and flowed, it must be strengthened going forward. In the past, the U.S. and Mexico have established different mechanisms and agreements with clear objectives, including the 2007 Merida Initiative, which marked an unprecedented U.S.-Mexican effort to strengthen and institutionalize bilateral security cooperation. It included, for example, the principle of shared responsibility, shared understanding, and joint cooperation to resolve the mutual problems of insecurity, crime, and illegal drug and arms flow. In 2021, the U.S. and Mexico replaced the Merida Initiative with the Bicentennial Framework for Security, Public Health, and Safe Communities, which expanded the scope of the Merida Initiative by adding new U.S. commitments to reduce drug demand in the United States and the flow of illegal firearms from U.S. to Mexico. It included three main issues: protecting the public health of people, preventing transport of crime, and pursuing criminal networks. Security agencies on both sides of the border must address these and other challenges jointly, but must first reestablish mutual trust and be able to monitor and measure the success of the items outlined in the Bicentennial Framework. The two countries must continue to reaffirm their partnership and develop a shared vision for enhancing security cooperation, one that is based on mutual trust and respect for the sovereignty and independence of each nation. These are some of the issues that our group of experts will discuss today. But before I turn it over to our wonderful moderator, Ambassador Tony Wayne, who was actually involved in many of these agreements that I just mentioned, I would like to go over a few housekeeping items. We have simultaneous translation available for our viewers. On the bottom right-hand corner of your screen, you should see an image of a globe. If you click on the globe, you can choose the language of your preference. Towards the end of the conversation, we will take questions from our audience. If you would like to submit a question to one of our panelists, please send them to our X account at Mexico Institute or to our email, mexico@wilsoncenter.org. But you can also send them directly to the chat box on this Zoom. Finally, I would like to take this time to thank our amazing group of speakers for joining us today to speak about the current and future U.S.-Mexico security cooperation. And with that, I turn it over to you, Ambassador Wayne. Thank you so much for accepting to moderate today's webinar. Thank you very much, Leila. It's great to be here. And we have a great group of experts to talk with us. Mariana Campos is the director of Mexico Evalúa, which does some really outstanding studies of very relevant topics to this theme, as well as many other topics that it works on. Mauricio Bastien has worked with the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, which has produced one of the very best global looks at organized crime, and with an in-depth look at Mexico as well as other countries. Craig Sayer has had a long career working for ATF in the United States, and I had the pleasure of working with him at the Embassy of Mexico also. He is recently retired from ATF, and I think we have a lot that we can learn from him
been his experience, not only working with Mexico, but with the many other countries around the world where ATF partners. And Jose Alberto Balbuena is a longtime expert on financial intelligence. And I had the pleasure of working with him a bit when he was the director of the Financial Intelligence Unit for Mexico. And so I think can really give some insights in that very difficult area of illicit finance. And we've all been puzzled over the years as how to get better at tracking that illicit finance. Let me start off by just mentioning a few things, a little background along the lines of building off of what Leila just said. We really started intensive cooperation between the United States and Mexico in 2007 with the initiation of the Merida Initiative. And the Merida Initiative went through a number of different phases up until 2021 of different types of cooperation and degrees of cooperation with different core areas of focus, involved a lot of technical assistance, also practical cooperation in how to improve various justice and law enforcement systems, and in working with communities to try to help strengthen those communities. I think it's important to remember there are two big drivers pushing the United States and Mexico to cooperate, no matter how hard it is. And it has not been easy for the two countries to cooperate well over the years, as I'm sure we'll hear from our speakers. First are the flow of drugs to the United States. As Leila mentioned, this has led to a record number of drug overdoses, especially from synthetic opioids in recent years. For the last several years, over 100,000 Americans have died of drug overdoses, and about 60% of those were from synthetic opioids, largely fentanyl. And the vast majority of that fentanyl comes through Mexico, facilitated by two large Mexican cartels, which I'm sure we'll hear more about as we go forward. From the Mexican side, it's quite evident that this big drug market in the United States and the cartels that seek to take advantage of it help fuel the criminal violence which has been plaguing that country and undermining legitimate authority in many parts of that country for years now. There are illicit arms, which we'll hear about, flowing from the United States into Mexico, bought with the profits from the drug sales by these cartels. And there are high impunity rates in Mexico, meaning that there's really not a large number of people that convicted of crimes associated with this in Mexico, creating additional or lack of disincentives, let me put it that way, to continue these illicit operations. And finally, there's been an underinvestment in law enforcement and justice systems in Mexico that's important to know. These issues have been important in both elections that are going on right now in each country. In Mexico, the opposition has highlighted crime and insecurity as an important issue, and this is the one issue where the current president is very much criticized. 69% in one recent poll of Mexicans said that they thought the performance of the government was bad or very bad, and the opposition has tried to take advantage of that. In the United States, we have a number of different politicians, particularly on the Republican side, talking about using military or armed efforts to go after cartel leaders in Mexico. So this will continue to be a very hot issue in the political debates, probably in both countries, and especially in the United States as we approach our national elections in November. It's important to put this discussion in the context also of crime and violence in Mexico. This has been a terribly violent political campaign in Mexico, with a lot of politicians and candidates being killed. This 6 years has already set a record for the number of homicides and violent deaths in any modern Mexican presidency. Mexico was ranked third in the world for the rates of criminality that it has in its country. And the violence is, by one study, has been estimated to have cost 19.8% of Mexico's GDP.
or about $245 billion in 2023. So we have a new framework for cooperation between the countries called the Bicentennial Framework. This sets out a number of goals and actions and is an effort to move beyond the Merida Initiative, which AMLO did not, the president of Mexico, never warmed to, never liked. There has been improved cooperation in a number of areas under this framework, but during the same period that the high-level security dialogue established under this new framework was set up, we had an increase of 241% in the amount of fentanyl seized by U.S. authorities at the southwest border of the United States between fiscal year 2021 and 2023. So there is still a tremendous amount of fentanyl passing through Mexico, much of which is being turned into processed materials and pills in Mexico. So right now, the governments are focusing positively on fentanyl, on arms trafficking. They're working on migration-related issues. They're also trying to improve work on extraditions and prosecutions. And the United States has issued a large number of sanctions on entities and individuals in Mexico for participating in this, and also undertaken a number of domestic investigations and prosecutions. But there's a lot more to do. And as Leila mentioned, there's a persistent problem of a lack of trust between the two governments. There has been a problem of lack of strong top-level commitment to working together on this. There has been a problem of a lack of government-wide strategies, of interagency cooperation, of integrated action plans, of ways to measure results and evaluate what is coming out of this cooperation. And there are the problems that persist of corruption, of lack of vetting, of weak enforcement and justice systems, high impunity rates in Mexico, a lot of arms still flowing from the United States, and all these illicit money flows, which a lot of us just don't know how the money is getting back from the United States and into Mexico. So this is a rich arena for discussion among our colleagues here. So let me turn it over to Mariana Campos and invite her to make initial comments. Thank you. Gracias, embajador Anthony. Saludo con mucho gusto a todos los compañeros de panel y agradezco muchísimo al Mexico Institute por este espacio tan relevante para reflexionar. Bueno, a mí me gustaría comenzar por decir que es muy importante que el tema de seguridad pública lo abordemos y lo reflexionemos más allá de ver estadísticas de homicidios, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, una supuesta disminución de homicidios. Pero tenemos que entender, más allá de estos datos, cuáles son las dinámicas de las violencias y del crimen en México. Tenemos que entender cuáles son las motivaciones y qué va logrando el crimen con esta violencia. Porque si nos quedamos solamente como en el dato, podemos perdernos de realmente entender cómo avanza y de las estrategias que tenemos que construir. Otro aspecto muy relevante de por qué tenemos que ser muy cautelosos con la interpretación de estos datos es que nosotros hemos encontrado evidencia que tenemos problemas con las estadísticas de los homicidios. Les doy el ejemplo de la Ciudad de México. El equipo de seguridad pública tiene un trabajo muy minucioso sobre los problemas de la estadística en la Ciudad de México de homicidios. Aunque han disminuido, lo que ha aumentado en la Ciudad de México son las muertes por razones no determinadas en lugares no determinados. Es decir, mientras disminuyen los homicidios, aumentan las muertes que desconocemos cómo suceden, por qué suceden, con qué suceden. Por lo cual no tenemos garantía que realmente los homicidios estén disminuyendo. Es posible que tengamos problemas en la determinación de las estadísticas. Pero yéndome un poco más allá, lo que hemos hecho desde México Evalúa con nuestros colegas de Data Cívica y de Animal Político en el proyecto Votar entre Balas es entender las dinámicas, por ejemplo, de la política, violencia política. Es decir, es una violencia, sobre todo la esfera de la violencia criminal. Y lo que hemos aprendido es que esta violencia
lo que está logrando es controlar los aparatos gubernamentales a nivel municipal. Esto nos habla de una vulnerabilidad tremenda de los municipios en México y creo que los planes de acción que se construyan de manera bilateral con los Estados Unidos tienen que apuntar al fortalecimiento de los municipios y de su seguridad pública. Les comparto algunos datos muy relevantes. Hemos hecho este seguimiento desde 2018 y lo que hemos encontrado es que esta violencia que consiste en amenazar, en asesinar a personas que están trabajando como funcionarios en los gobiernos municipales y a candidatos que aspiran a cargos en esos gobiernos, lo que hemos encontrado es que pues esta violencia ya no solamente se da en los ciclos electorales, es una violencia que desde 2022 ya quedó de manera, digamos, constante. Es decir, sucede antes de las etapas electorales y sucede de manera posterior a estas etapas. Entonces, ahí vemos cómo bueno, el ataque más importante son los asesinatos y pues claramente lo que se está buscando con esto es pues tener este control de la toma de decisión que sucede en los gobiernos municipales. Llama la atención también que la mayoría de estos asesinatos acaban con la vida de personas que trabajan en las secretarías o en los ámbitos de la seguridad pública y la justicia en los gobiernos locales y estatales, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos deducir que lo que se está buscando es que, por un lado, las organizaciones criminales quieren tomar control de estos gobiernos, evitar que estos gobiernos las combatan, es decir, poder extender sus redes y su poder. Y también cuando analizamos lo que está sucediendo en algunos delitos que obviamente se denuncian muy poco, que hay muy poca información, pero que nosotros analizamos, es que la extorsión se está extendiendo. Y esto también es una manera de controlar a la comunidad y a las economías locales. De esta forma, los grupos criminales pues pueden tener recursos que los mantiene vivos y que los mantiene crecientes. Entonces, lo que vemos es que pues, las empresas, por ejemplo, y los negocios, especialmente están siendo afectadas las medianas empresas. Esto pone límites muy importantes para los objetivos que tienen México y Estados Unidos de integrar en mayor medida su cooperación económica. En México es difícil ser una pequeña empresa y imagínense que una vez que logras ser una mediana empresa, lo siguiente que te va a tocar es lidiar con el crimen y con las extorsiones. Entonces, vemos ahí también un riesgo muy grande porque este tipo de delitos, digamos, son los menos denunciados, obviamente. Incluso las personas y las empresas que viven el delito de extorsión muchas veces ni siquiera lo comparten con sus familiares ni con nadie. Los gobiernos, al no recibir este tipo de denuncias y no conocer los detalles, no enfrentan un costo político por no resolverlo y no tienen información para no resolverlo, ¿no? Lo que hemos visto es que es súper importante la cooperación del sector privado con el sector público para poder resolver esto. Necesitaríamos integrar redes de inteligencia para desarmar a estos criminales, pero no tenemos las capacidades a nivel local. Y el último tema que les quisiera yo compartir es el problema de las capacidades en los cuerpos de seguridad pública a nivel local. Yo creo que no hemos logrado realmente fortalecer esas policías y lamentablemente en los últimos años han perdido mucho financiamiento. Me parece que ha faltado en la cooperación de México y Estados Unidos el que se aborde el tema del financiamiento a las policías y a la seguridad pública a nivel local. Y esto tiene un problema de fondo en lo que es la recaudación y el fortalecimiento de la hacienda local. En México, más de la mitad del territorio no es propiedad privada, por lo cual no hay una recaudación de predial y las policías se encuentran crónicamente mal fondeadas. El predial realmente, el 90% del predial se recauda solo en 5% de los municipios. Y esto repercute en que no tienen las condiciones laborales adecuadas los policías. Entonces, hemos ido a promover la certificación de cuerpos policíacos que no cuentan con las mínimas condiciones laborales y por ende sus perfiles tampoco son muy limitados y es difícil pensar en profesionalizarlos con estas condiciones. Les voy a dar un ejemplo.
El 90% de los policías no tiene acceso a beneficios patrimoniales, no puede acceder a un crédito de vivienda, a tarjeta de crédito, a un crédito de auto. Entonces se encuentran relegados a la pobreza patrimonial. Tenemos también que no tienen la seguridad social alrededor de 80% de los policías, es decir, no tienen garantizado un acceso a los servicios de salud para ellos y para sus familias. Si uno analiza el gasto en policía de los Estados Unidos, por ejemplo, más del 95% está asociado a los gastos de salarios y beneficios de los propios policías. Entonces, aquí claramente vemos en México, por ejemplo, que los gastos están obviamente también cargados hacia la parte de salarios, pero no tanto, porque tienen en realidad salarios bajos con falta de beneficios. Entonces, nosotros creemos que es indispensable no solamente que los gobiernos locales y estatales cumplan con el régimen constitucional de prestaciones, sino además para poder aspirar a policías profesionales y también para tener un mayor número de policías. Cada vez está siendo más difícil para los gobiernos municipales reclutar policías. Tenemos un problema de que entre que mueren y renuncian, y luego es difícil atraer con esas condiciones laborales, tenemos cuerpos de seguridad con menor número de policías y mal preparados. Entonces, ahí tenemos claramente un foco en donde el crimen avanza, tomando control de las policías. Los policías realmente nadie los está respaldando, quedan en condiciones muy vulnerables y estamos perpetuando un círculo vicioso en donde crecen estas organizaciones y extorsionan a los negocios. Entonces, hay un ecosistema dominado por el crimen a nivel local que no estamos pudiendo atender en México y que está permitiendo que avancen estos grupos criminales, ¿no? En fin, creo que mi recomendación sería enfocarnos en la capacidad de los gobiernos locales, enfocarnos en la colaboración público-privada. Esto no se puede hacer solamente con los gobiernos, se tiene que involucrar al sector privado y a la sociedad civil, a la academia, y tenemos como un foco principal que mejorar los cuerpos de policía a nivel municipal y estatal. Y aquí tenemos que entender también que es un problema que debe involucrar a los 3 niveles de gobierno, pero tenemos que entender muy bien el rol que tiene que hacer cada uno. A mí me preocupa mucho que muchas de estas políticas de fortalecimiento a los policías han quedado a nivel federal y entonces dependiendo la administración cambia el enfoque, cambia la estrategia y se pierde, digamos, no hay políticas que se construyan de mediano y largo plazo, ¿no? Sino son políticas que van teniendo efectos por 2, 3, 4 años y luego cambian. Entonces tenemos que lograr que sí, la federación, con los fondos que da a los gobiernos locales, motive la generación de estas capacidades, pero tenemos que entender que el fortalecimiento tiene que venir desde esos gobiernos y que esos gobiernos tienen que lograr esa autonomía hacendaria para poder sostener a sus policías y a la seguridad pública de las localidades. Thank you very much, Mariana. You've touched on a problem that has been evident for a long time, and it's going to be, it will take cooperation between the federal, state, and local officials to try to make progress and additional investment. I can just say that in the years that I was ambassador, we tried to work with various state governments in setting up police academies that local officials could also come to. But it was not easy, and there was often opposition from the federal government to offering this assistance to the state. So let's hope we can move forward because I agree with you fully. It's very important. Mauricio, could I please invite you to share some perspectives? Muchas gracias, embajador Wayne. Buen día a todas las personas que están conectadas y también agradezco a Lila Beth del Instituto México y un gusto coincidir con ustedes, colegas panelistas. Estoy seguro que nuestras discusiones serán muy enriquecedoras. En estas palabras iniciales quisiera enfocarme en 3 aspectos. Primero, como ya lo mencionaba el embajador Wayne, quisiera presentarles el panorama que plantea el Índice de Crimen Organizado de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en ambos países, cómo describe la situación del crimen en nuestros 2 países. Después de ahí voy a partir a analizar y a proponer un nuevo concepto de interdependencia criminal entre ambos países y finalmente hablar sobre las prioridades de políticas de cara a las elecciones
en nuestros países. Así que bueno, iniciando con el índice global de crimen organizado, tenemos que este es un índice único en su tipo porque reconoce tanto la criminalidad por un lado como también el aspecto de resiliencia y reconoce que estos dos aspectos, estas dos dinámicas están interconectadas y propone también cómo analizar estas dinámicas. Iniciando por el tema de la criminalidad, México ocupa el segundo lugar en todas las Américas, mientras que Estados Unidos ocupa el lugar número 16 de los 35 países que se miden en todas las Américas. De ahí, bueno, vamos al primer aspecto que mide el índice, que son los mercados criminales. O sea, ¿qué es lo que se mueve? ¿Cuáles son los temas que se están dando en esto? Tenemos que en Estados Unidos, bueno, pues actúa principalmente como un centro de consumo de drogas y también como un país de origen de las armas de fuego. Por otro lado, México es un país importante productor de tránsito para estas drogas que se ve significativamente afectado, como ya se mencionaba en el inicio, por todas las armas, casi el 70% de las armas tienen su origen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ambos países también enfrentan desafíos comunes, como es estos mercados criminales que en el índice se establecen como mercados criminales contra las personas, ya sea trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Esto, ambos mercados que, bueno, pues afectan a los países y sin duda hay delitos particulares que tienen cierta incidencia diferente en cada país. Por ejemplo, como ya lo mencionaba Mariana, el tema de la extorsión por parte del crimen organizado en México no tiene la misma relevancia que tiene en Estados Unidos, así como puede ser el tema de los ciberdelitos cometidos por el crimen organizado en Estados Unidos, que no tiene todavía al menos la misma relevancia que tiene en México. Después de hablar de mercados criminales, podemos pasar a analizar a quiénes son esos actores criminales que están en torno a los mercados que ya mencionaba. En Estados Unidos son grupos locales de naturaleza descentralizada que actúan de manera independiente en los diferentes estados. Si bien la DEA en un informe reciente reconoció que ya hay presencia de los cárteles mexicanos en todos los estados de Estados Unidos, bueno, pues se ve que, cómo va creciendo la influencia de estas organizaciones mexicanas en territorio de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos que los actores criminales en México, pues son mucho más organizados y tienen unas estructuras más de carácter territorial y una influencia política y económica, ¿no? Lo que pues, cambia las dinámicas que tienen entre ambos países. Y finalmente, el tercer punto que cubre el índice es el de la resiliencia. Aquí analizan diversos indicadores, pero todos se agrupan en 4 grandes indicadores. El primero, gobernanza. El segundo, justicia y seguridad. El tercero, temas económicos y financieros. Y el cuarto, sociedad civil. Ambos países coinciden en que su top 3 de indicadores se enfocan en cooperación internacional, en sociedad civil y en regulación económica. Por supuesto, con diferentes calificaciones. Estados Unidos mucho más alto que México. Y no obstante, hay notables diferencias. Por ejemplo, en indicadores como la gobernanza, la transparencia gubernamental y el de apoyo a víctimas. Entonces, estas diferencias, por ejemplo, Estados Unidos saca casi el doble de puntos de lo que tiene México en el índice en 3 indicadores. De ahí, bueno, pues que se sugiere que pueden ser áreas de cooperación interesantes para fortalecer, como bien ya se mencionaba, el tema de la policía, ¿no? Es importante transferir esa noción que se tiene en Estados Unidos de que no solo es un oficio, sino que es una profesión aspiracional, además, a la que las personas aspiran a ser policías, ¿no? Y que no sea la última opción, como sucede en México, de ser policía municipal. Habiendo analizado el índice, ahora les quiero presentar este concepto de interdependencia criminal, que creo yo es una forma integral de entender el problema de crimen organizado en ambos lados de la frontera
ya dado que pues las actividades del crimen organizado tienen un impacto interdependiente en ambos países, ¿no? Primero tenemos las economías ilícitas que se basan en temas de oferta y demanda y tienen una dependencia cíclica, drogas y armas. De igual forma, las políticas de seguridad están interconectadas. Si se endurecen las políticas fronterizas, pues, o se hacen mejores tácticas o se implementan tácticas más avanzadas de control y vigilancia fronteriza, bueno, pues lleva a que los criminales evolucionen también. Y de igual forma, las comunidades, cómo estas se ven afectadas, las economías locales, la seguridad ciudadana de ambos lados de la frontera, cómo pues también el impacto de la gestión en contra de la criminalidad se ve enfocada, lo cual pues nos lleva a que esta interdependencia criminal pues se enfoque en reconocer una responsabilidad compartida entre ambos países, que bien lo mencionaba Lila, ha sido un concepto que se viene manejando ya desde hace algunos años, ¿no? Y creo que al adoptar esta perspectiva de interdependencia criminal, pues nos permite tener una visión mucho más integral de cómo poder hacerle frente al crimen organizado. Y bueno, para cerrar esta primera intervención, pues bueno, el tema de las próximas elecciones, ¿no? Cómo se va a desarrollar y qué influencia tiene en Estados Unidos lo que va a resultar, ¿no? Sabemos que, bueno, pues las elecciones en Estados Unidos van a tener particular énfasis en temas de no solo las políticas federales y estatales, sino también el Congreso. ¿Cómo ve el Congreso que aprueba los fondos de cooperación para los países de cooperación internacional que da, ¿no? Y por otro lado, en México, pues cómo también puede ocurrir este cambio de política respecto a la cooperación que se recibe de Estados Unidos, ¿no? Recordemos cómo ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Y es importante pues crear una alianza estratégica integral y que sea sostenible, como ya lo mencionaba Mariana, ¿no? Que sea sostenible, porque si no es sostenible, solo vamos a tener esfuerzos de carácter político con miras a los próximos 6 o 3 años, 4 años, en fin, y que no se busque ir más allá. Y en esto creo yo la sociedad civil juega un papel primordial, porque los políticos van a ir y venir, pero quien permanece ahí es la comunidad, es la sociedad civil, la academia, que van a tener que jugar un papel importante. Entonces, hasta aquí dejaría esta primera intervención y muchas gracias. Gracias, Mauricio. You're exactly right that it's very important to have a sustainable cooperation, as Mariana made the point also. If we're going to change these behaviors and start to change institutions by investing in them, it's going to take a number of years of investing. Now, that means public authorities need to be able and willing to put the money into that also, because as we know, people and institutions take time to change. So, it's a very strong point. So let me turn to Craig now. Craig Sayer has a lot of experience trying to change people and institutions. On both sides of the border, he knows the political pressures that arise, especially in the flow of arms. So Craig, please share some of your insights. Thank you, Mr. Ambassador. So yeah, I retired as an ATF Assistant Director of the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, which is in the Federal Department of Justice. So just my tenure with Ambassador Wayne was short, and for a majority of my time in Mexico, Ambassador Jacobson and her team were working on, building on the great work that Ambassador Wayne started. The law enforcement work group, the number of law enforcement attaches at the U.S. Embassy, it's one of the largest, I think, in the world. Some of the leadership in the embassy under Ambassador Jacobson, Toby Bailey, who's now the ambassador to Guatemala, William Duncan, who's now the ambassador to El Salvador, were there. Very experienced in dealing with the complex security issues and pushing forward with trying to combat arms trafficking. One of the principal ways that ATF initiates firearms trafficking investigations is through the trace of recovered firearms. So a firearm is recovered in Mexico. We want to know who the original purchaser is. And as has been stated, approximately 70% of all firearms that are submitted for tracing by the government of Mexico, it results that they have a nexus to the U.S. They were either purchased in the U.S. or manufactured in the U.S.
So in my last position with ATF as the assistant director, my portfolio included all of ATF's international operations. We worked closely with Ambassador Salazar, who is doing a great job trying to bring together the stakeholders, corralling them in the US as well as Mexico, and convening these security leaders to combat illegal firearms traffickers. I would say that just from an ATF perspective, we are unique in the law enforcement, in the diplomatic setting, because we're truly in these international locations for something that's coming out of the US. A lot of our law enforcement colleagues are there to prevent drugs from coming in, prevent illegal human trafficking. And we're actually overseas because of something that's coming out of the US. It's important to acknowledge that firearms are a legal commodity in the US, which can be a source of diplomatic and political rancor at times. But it's also important to note that firearms that have a US nexus are causing havoc and creating some of the violence in Mexico and across the Americas, which result in the migrant flows as people are seeking to flee that violence. So regarding the election, certainly, I know this isn't a Mexico election series, but as stated, there's going to be elections on both sides. And funding is always an issue for law enforcement and these sort of joint efforts. And so depending on who wins the election on the US side, there could be changed priorities. Certainly Mexico has a large emphasis on the arms trafficking, and rightly so. But that priority, if a different administration comes in, how they fund law enforcement agencies and where they want us to focus our efforts could very easily change as well. And certainly the issue of the National Guard being sort of a militarized or part of the military or quasi-military organization causes problems for law enforcement. ATF cannot give E-Trace accounts. We cannot share certain information with military, foreign military of any country. It doesn't have to do specifically with Mexico. So from the federal police to transition more to the National Guard creates a complication in the enforcement for the US side. Certainly understandable, and I also know it was brought up by the ambassador, people talking about a designation as the cartels as foreign terrorist organizations, but I think that also comes with an unintended consequence that I think the people seeking refuge and asylum claims would go up if that were to come to pass. On the Mexico side, I can say that from a continuity perspective, from seeing it go from the Calderón to the Peña Nieto to the AMLO administration, I like to call it the 2-2-2 rule in the 6-year term. Basically, when a new party has come in, there were 2 years where the new party basically does 180 degrees what the previous party was doing. And then there's a 2-year period after that where things start to rebuild. And then there's a 2-year sprint that, hey, this really works. And so again, when there's a change of administration, that kind of throws a wrench into the works, so to speak. One of the things that was concerning when the Peña Nieto administration came in was they removed access, as sort of mentioned before. They federalized E-Trace accounts, so state law enforcement and local law enforcement were not able to enter their seized firearms into E-Trace. For firearms trafficking investigations, it is key to comprehensively trace firearms as quickly as possible to generate those leads on the US side, as well as share the information to develop firearms trafficking cases. Again, with in prior administration, they had the Ventana Única, where we could only get certain information from certain agencies and certain points of contact, which is not how generally law enforcement works in its most collaborative form. Certainly, we understand differences in systems, wanting to control information, but again, when you're trying to make high impact seizures and stop the flow of firearms, having actionable intelligence as early as possible is crucial. The judicial system, the transition to the adversarial judicial system certainly also caused some ripples, but let's talk on the US side first. Firearms trafficking is no longer just a southwest border issue for the US, just like the cartels being in all 50 states. ATF has also seen that the firearms traffickers are going
to basically all 50 states. Firearms trafficking sentences have generally been light. Straw purchasers, and even with the new bipartisan Safer Communities Act, we're still not seeing huge sentences. We're seeing, it's certainly a better tool in our toolbox. But I can tell you from my experience with 94 judicial districts, 94 U.S. attorneys' offices, there's some U.S. attorneys' offices and there's some federal judges that look at the straw purchase of firearms as a it's just a paper violation. So we try to provide documentation, reports, photos when these firearms have been used in massacres and the killing of civilians, police officers, soldiers, and that does help. But generally, a person who straw purchased a firearm has limited criminal history, and a lot of federal judges just do not hold those folks accountable with heavy prison sentences, which makes it hard to disincentivize that criminal activity. On the Mexico side, one of the articles that Ambassador Wayne shared from the Congressional Research Service talks about one of the crucial things that in the new adversarial system requires a robust investigation. And that capacity is something that all of our law enforcement colleagues have worked with our counterparts in Mexico. There certainly are great investigations. I'm not saying they don't have that ability. I can tell you in the firearms trafficking investigations, a lot of times things get tied up with the possessor of the firearm who was caught with the firearm, as opposed to how did that firearm get to Veracruz? If it crossed the border, if it was from Texas, it's great. We need to worry about that person there. Who is that person in contact with? How did that firearm get there? And the analogy that I always use is we basically need to build a bridge. So the recovery of the firearm in Mexico, the trace of the firearm to a purchaser in the US, law enforcement agencies on both sides of the border need to build that bridge to connect how those two parts, what happened in between. And a lot of times we don't see that. And rules of evidence are different. I understand that. That also creates complications. But accessing firearms, seized firearms can be difficult, where we either need Ministerio Público or we need a judge in Mexico to allow access if that information wasn't provided right away. The whole of government approach is talked about quite a bit, and that's certainly an admirable goal. It's certainly something we all endeavor to achieve. But in the area of arms trafficking, ATF and HSI, I would say, are the two principal agencies tasked with that, where HSI focuses more on the border and the routes, and ATF focuses on the purchasers and licensed dealers. And obviously there are internal rivalries in federal law enforcement in the US. There are agencies in Mexico that also, some work together better than others. So that creates an issue. But on the success side, ATF has created multi-agency firearms trafficking task forces along the border. HSI has their best teams. Both HSI, ATF are working with vetted teams. That's something new for ATF. We're working with AIC to develop additional investigative capacity. And then corruption and trust has also been addressed. That certainly cannot be ignored. I would say that there is corruption on both sides of the border. The scale is not the same, but I can tell you that we have found federal, state, local, and tribal law enforcement officers in the U.S. that have been involved in either firearms trafficking and or straw purchasers. On the Mexico side of things, the corruption, I think, cannot just be laid at the hands of the lowest level officers. Obviously, it's a challenge, and as Mariana pointed out, the salaries and the benefits certainly can make the environment ripe for corruption. But I think there also needs to be accountability and corruption at higher level officials, wherever that is, if that happens in the US or whether that happens in Mexico. And then trust is always an issue that was mentioned by the ambassador. Certainly ATF, Operation Fast and Furious, which is now more than 14 years ago, certainly a bad idea, bad communication. There is no justification, but that's not just something that people forget overnight. So I think our team here in Mexico has done a great job at rebuilding trust and capacity building and working along with our partners.
So again, and there are times where just because of rules of evidence and the laws on both sides, there's times when certain information can't be shared. And so irrespective of who wins the upcoming elections in Mexico and the US, the importance of continuity and fortifying collaboration among law enforcement and security agencies remains a must. The emergence of privately made firearms, ghost guns, machine gun conversion devices will present further challenges in identifying and investigating firearms trafficking. Meanwhile, disrupting networks and interdicting traffic firearms remain a top priority for both governments. Dedicated security professionals from both sides of the border can and must overcome the challenges I've mentioned and redouble their efforts to jointly make our communities safer from firearms-related violence. And I will close with what I think is an interesting statistic from the Small Arms Survey. It's a 2018 paper that they produced, but for civilian firearms ownership in the US, there are 120 firearms for every 100 Americans. In Mexico, it is 12.9 firearms for every 100 Mexican citizens. So that tells you that there are fewer firearms, but I would say by the nature of the violence, that they are consolidated in the hands of organized crime here. So with that, I thank you. Thank you very much, Greg. So you raised, I'm just going to repeat a couple of what I thought were key points. One, interagency cooperation on both sides of the border among both governments and between the two governments. It's been a constant challenge to keep teams working together, to keep teams communicating, and then to have them trust each other so they will actually share information and work together. And as we all know, there have been barriers put up, especially since the Cienfuegos arrest. There was a new law put in place that made it a lot harder to have confidential collaboration on sensitive law enforcement cases. This whole idea of the teams working across the borders on specific cases is also just vital. You have to be able to do that and somehow make it happen. And that means also you have to have, to go back to Mariana's point, you have to have federal officials be able to work with local officials in a trusting way to share information. When they find a gun, are they going to tell the federal officials about that gun, or are they going to take it themselves to use because they don't have any guns? You know, there are a lot of things that go on. So you have to, this is very complicated, but it's tremendously important that we find ways to build the trust and build the cooperation. And that does mean we have to have agreed ways of vetting the partners. And that's been a very sensitive issue because people get all upset about protecting their national prerogatives and all this. But when there's so much money flowing around to corrupt people and so many guns to threaten people, you've got to deal with that. So let's turn to another area with Jose Alberto, where it's been really challenging to find this money. It's estimated that drug cartels make $18 to $30 billion a year in the United States selling these illicit drugs. What happens to the money? How can we find it? Over to you. Gracias a todos. Qué gusto saludar al embajador Wayne después de tanto tiempo. A los panelistas, pues mucho gusto. Y a todos los que nos ven, por supuesto, al Instituto México del Wilson Center. También muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que en el tema de finanzas ilícitas, sí es importante entender que hoy en día estamos... A ver, está saliendo, perdonen. Ya. En tema de finanzas ilícitas, hemos tenido mucha experiencia México, Estados Unidos. Creo que hay una evolución bien importante de todo lo que se ha comentado de colaboración, de entendimiento. Se empezó a dar de manera muy importante en el 2007, porque creo que ambos países tenían la conciencia de que el fenómeno de lavado de dinero con organizaciones transnacionales, si lo ves desde una perspectiva local, es insuficiente absolutamente. Nada más ves una parte de la película y no ves cómo se mueve la película completa. Y si no cooperas, desde mi perspectiva, la falta de colaboración entre ambos países en estos temas, lo único que genera es una ventaja muy importante a las organizaciones criminales.
Si hay esa conciencia entre ambos países, y creo que se creó esa conciencia en esos países, en ambos países desde el 2007, pues se crearon varios mecanismos de colaboración. Y una de las primeras cuestiones importantes es que la agenda, por lo menos cuando yo empecé a tocar el tema como representante de Hacienda en Washington para temas de finanzas ilícitas, el tema que se movía y que era importante para ambos países era narcotráfico y tráfico de armas. Y en esa época se subió a la agenda binacional el tema de finanzas ilícitas. Eso creó un impulso bien importante porque empezó a haber un entendimiento primero entre las dos WIF, entre FinCEN y la WIF de México, empezó a haber un entendimiento, empezó a haber una creación de confianza que lo ha comentado mucho Craig y el embajador Wayne entre las personas. Empezamos a entender cómo en Estados Unidos analizan los casos de finanzas ilícitas. FinCEN empezó a entender cómo en México analizamos los temas de lavado de dinero. Y creo que eso creó un momento muy importante para crear capacidades tecnológicas, humanas y de confianza. ¿Esto qué resultado dio? Que al final de cuentas, la agenda de lavado de dinero, déjenmelo así, de prevención del lavado de dinero y de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, se construyó de manera conjunta. Había un entendimiento de los problemas de ambos países. Entendemos o entendíamos cuáles eran las prioridades y la problemática y los mayores riesgos que se veían en Estados Unidos, como también Estados Unidos entendió cuáles eran nuestras prioridades y los mayores riesgos de lavado de dinero que veíamos en México. Y esto llevó a resultados concretos que marcaron, creo que una pauta de cómo colaborar, porque desde mi perspectiva fueron muy exitosos. Recordarán que hace algunos años, de repente aparecía en la economía mexicana 30,000 millones de dólares. Y en ese momento no había certeza del origen de esos 30,000 millones de dólares en efectivo. A través de un estudio conjunto y que implicó mucha confianza porque hubo mucho intercambio de información entre la WIF y FinCEN, se logró hacer un estudio conjunto donde se determinó que aproximadamente se explicaba que entre 5 y 7 mil millones de dólares tenían una explicación económica clara. Había otro porcentaje que no era tan clara y otro porcentaje relevante que no podía tener una explicación económica visible. Y recordarán que a partir de ahí, México llevó a cabo una regulación de restricción de dólares bien relevante y que creo que creó un resultado muy sobresaliente, ya que hubo ya en el sistema financiero mexicano ya hubo la sensibilidad de que los dólares en efectivo implican un riesgo y por lo tanto hay que tratarlos de manera diferente. Y creo que este ejemplo de éxito siguió habiendo muchos más de colaboración y justamente voy al caso que se ha mencionado mucho de los opiáceos sintéticos o del fentanilo actualmente. Si hoy platicamos, y curiosamente he tenido varias reuniones en las pasadas semanas con gente de la industria, de la industria financiera, del sector financiero, todo mundo sabe que hay una preocupación muy seria con el tema del fentanilo, de los precursores químicos, pero no tienen muy claro la industria. Oye, pero realmente ¿qué, desde la perspectiva de finanzas ilícitas, qué riesgos hay? ¿Cómo puedo yo detectar o qué me debo de fijar para detectar un posible riesgo de alguien que está relacionado de manera directa o indirecta con la distribución o venta de fentanilo? No los conocen. Y como saben, si ustedes no conocen esos riesgos, desde la perspectiva del sector financiero es muy difícil mitigarlos, gestionarlos, reportarlos. Ahora, si aún más nos vamos que este fenómeno del fentanilo implica aduanas, porque el origen de los precursores y de los opiáceos son de Asia. Implica que lleguen a México y que se distribuyan por vía terrestre. Implica temas de la Secretaría de Salud. Implica temas de la Guardia Nacional. Implica temas de la Secretaría de Hacienda. Si no cooperan, claramente cada uno está tratando de hacer lo que puede hacer. Y aún más, si entre las agencias mexicanas no cooperan, pero tampoco cooperan con sus contrapartes americanas
Y oye, CBP, ¿qué información tienes? No, pues no sabemos qué información hay y hay desconfianza en la información que me puedes dar. Oye, FinCEN, ¿qué información tienes? No, tampoco hay la confianza para pedir la información a FinCEN y que FinCEN te la dé. Y así nos vamos aumentando. ¿Qué sucede? Que estamos frente a un fenómeno delictivo muy relevante del que nadie conoce claramente qué está pasando. Podemos armar piezas del rompecabezas, pero realmente no tenemos la visión del bosque para poder armar un rompecabezas y hacer un frente común binacional contra este fenómeno delictivo. Y todos estos fenómenos entre agencias, particularmente en el tratamiento de finanzas ilícitas, tiene que ser comunicado y compartido con la industria, porque los que están en el frente de batalla es la industria. La industria, si no le das como gobierno, como colaboración binacional, qué preocupa, qué riesgos ves, qué tipo de empresas son las que están ligadas con el tráfico de estos opiáceos, por dónde se mueve, cuáles son las empresas logísticas que están moviendo estos, qué laboratorios, qué farmacéuticas, en fin, empezamos a ver todos los, y déjenme decirlo de manera sencilla, stakeholders de todo el tema del fentanilo. Si no los identificas, si no das claridad en los riesgos, en tipologías, en tendencias, es muy difícil que esperes algo realmente importante del sector privado y de la industria, que son, como saben, los primeros frentes de batalla en temas de finanzas ilícitas. Y siguiendo con el tema del fentanilo, se habla mucho de que el fentanilo se mueve mucho a través de trade-based money laundering, se habla mucho de que hay mucho contrabando de dinero. Si es así, ¿cómo podemos, y déjeme ponerle en la parte de unidad de inteligencia financiera, en la parte del sector financiero, cómo podemos tener esa información que está ajena realmente a nosotros para que cuando el bulk cash quiere entrar al sistema financiero, tengamos los indicios de qué tenemos que hacer? Y eso solamente nos los puede dar el sector público con la colaboración. Lo mismo, ¿cómo podemos detectar los riesgos en comercio internacional? Es complicadísimo, como saben, el identificar este tipo de precursores a nivel comercio internacional, porque en diferentes jurisdicciones unos están prohibidos, unos son lícitos y otros están regulados. Y la cantidad de fentanilo de la que estamos hablando, que según las estadísticas que he visto, que por ejemplo, ha habido aseguramientos de más o menos 5 toneladas o 7 toneladas, pues realmente en una economía tan grande, 7 toneladas de algo es muy poquito para poder determinarlo. Cuando estamos hablando que a lo mejor de heroína son 100 toneladas o de metanfetaminas 300 toneladas, aquí estamos hablando de 5 o 7 toneladas y estamos hablando de también un producto de venta en Estados Unidos y que regresa a México, que no hay la certeza de cuánto es, cuánto se queda en Estados Unidos de la ganancia de la venta del fentanilo y cuánto regresa a México. Y si se queda en Estados Unidos, cómo se mueve en Estados Unidos y cómo en su caso regresa o no a los mercados asiáticos. Y lo mismo en México, una vez que regresa a México, cuánto se queda en México y cuánto va a otras jurisdicciones. Dicho lo anterior, y para concluir un poco esta intervención es, claramente en el tema de combate al financiamiento ilícito en general, ya tenemos experiencia ambos países, ya conocemos que hay mecanismos efectivos, tenemos acciones muy exitosas, pero esas acciones exitosas han sido por colaboración, entendimiento, creación de confianza y creando los mecanismos y el marco legal adecuado para este intercambio de información. Si eso no lo mantenemos y si eso no nos movemos rápido para entender los fenómenos delictivos que ahora nos preocupan, claramente vamos a jugar en una desventaja tremenda frente a las organizaciones criminales. Es un poco lo que quiero comentar ahorita. Muchísimas gracias. Thank you very much for those comments. So I pick up on a couple of those. One, you're exactly right that the more people work together and get to know each other,
the easier it is to be effective in what you're doing. And so that's why periodically a number of different people at different times have suggested that we have bilateral task forces that actually sit down and consistently work on a certain problem and identify that. It's not easy to do, but very important. And then Craig's notion of a 2-2-2 schedule, it applies to the United States also if you divide it into 4 years. And I think we could say that under both the EPN administration and the AMLO administration, you saw this happen. In EPN for the first year, people in the new administration wouldn't really trust the United States to work with them closely. It was a lost year, very sadly. And I think in the first 2 years of AMLO, it was exactly the same thing. He didn't like Merida, what he'd heard about it, even as a number of his subordinates tried to convince him there were some good things there. It took longer. And then by now we're at a stage where there's much more cooperation going on. So I think one key thing I would say is it's important to try to avoid that 2-2-2 if you can, or minimize the effect. So I'd like to ask each of you to think about and maybe suggest what are 2 or 3 things that you would give as advice for helping to move US-Mexico cooperation forward, starting at the end of this year and the beginning of next year. What should the priorities be? Now, our administration won't change until January of next year. October 1st, your new president comes in. What would you think the let's say top 3 priorities each of you would have for making this cooperation and this transition as effective as possible? And let's go in the same order of speaking. So Mariana, what would you say are the top 3 things you would recommend to both governments? If you think about it, where should they put their priorities? 1, 2, 3, to start working on it. Not everything, but where would you start? Yo definitivamente convocaría a los gobiernos a trabajar en el fortalecimiento de las policías a nivel local, ya sea municipales y estatales. Creo que en ese sentido va a ser muy importante generar políticas públicas que consideren los distintos niveles de desarrollo que existen en los municipios y estados de México. Hay una gran desigualdad en capacidades institucionales. Lamentablemente, las políticas públicas que tenemos en México, especialmente a nivel federal para atender estos problemas, no hacen diferencias entre estas capacidades municipales. Me quiero referir, por ejemplo, a la Ley de Coordinación Fiscal, en donde tiene un régimen de federalismo fiscal, en donde no se hacen realmente, no se tratan estas políticas en grupos segmentados en función del nivel de desarrollo de los municipios. También el Sistema Nacional de Seguridad Pública no hace esos tratamientos. Entonces, creo que es muy importante que a nivel federal generemos los incentivos para tener diagnósticos y monitoreos continuos a nivel estatal, por ejemplo, de las condiciones laborales de los policías, cuánto cuesta mejorar esas condiciones laborales y cuáles son los planes de financiamiento para conseguirlos. Tenemos que ser muy creativos y muy accesibles para crear estos planes de financiamiento, porque, como te decía, más de la mitad del territorio no es propiedad privada, así que generar una regularización de la tierra para luego cobrar predial, pues nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Entonces tenemos que pensar en instrumentos novedosos. Por ejemplo, se ha pensado en un derecho de policía que paguen las empresas y las comunidades para poder hacer llegar dinero directo a las secretarías de seguridad pública. Hemos pensado también, por ejemplo, en donativos a las policías privadas. Es algo que existe en Estados Unidos. Las 250 ciudades cuentan con fundaciones privadas que reciben recursos. Tenemos que pensar que este financiamiento también tiene que venir del gobierno estatal y que el gobierno federal también tiene que proveer sobre todo financiamiento a los gobiernos municipales que actualmente no tienen prácticamente financiamiento, pero para los que sí tienen, tiene que fortalecer sus capacidades de monitorear estas condiciones y de atenderlas.
En fin, creo que básicamente si no fortalecemos a estas policías, va a ser muy difícil reclutar el número de policías que requerimos, va a ser muy difícil entrenarlos a un nivel profesional, va a ser muy difícil que tengan lealtad, porque al mismo tiempo estamos compitiendo con el reclutamiento de organizaciones criminales. Entonces, las organizaciones criminales obviamente están ofreciendo activos, dinero y los gobiernos municipales y estatales están quedando muy rezagados. Creo que en la relación bilateral es muy importante que se establezcan los compromisos mutuos de las naciones y yo subrayaría que el gobierno mexicano tiene que cumplir con ciertos compromisos de estas capacidades institucionales a nivel local, ¿no? Creo que así como se ha hecho en otros aspectos, como ha sido la reforma laboral, en donde fue importante plantear esta reforma laboral en México para que hubiera un mejor cumplimiento del el tratado comercial. También tenemos que poner en la mesa ciertas quizás reformas y aspectos para conseguir estas políticas públicas y lograr un acuerdo con el gobierno federal de poder trabajar esto en coordinación con los gobiernos estatales, municipales, con el sector privado y las organizaciones civiles. Creo que ahí quiero subrayar este punto. Si la conversación queda solo a nivel gobiernos y no intervienen en esta conversación y en estos objetivos, el sector privado, las organizaciones civiles y la academia, va a ser muy difícil lograr el ecosistema adecuado para una cooperación balanceada, ¿no? Esto no puede quedar solo en una conversación a nivel gobiernos. Si uno, y creo que Estados Unidos puede reflexionar sobre su propia historia cuando enfrentó niveles de crímenes muy altos en el siglo pasado, la política criminal se construyó, digamos, en una coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales, y también participaba la academia y también participaban las organizaciones civiles y las propias comunidades. Este es un esfuerzo que tiene que venir en todos esos ámbitos para poder sacarlo adelante. Y también un último aspecto es que en México tenemos un problema de que la política criminal no está correctamente integrada. De hecho, no tenemos una Secretaría de Justicia a nivel federal. Y esto es muy importante porque me parece que las fiscalías, que también son la otra cara de la moneda de la seguridad y la violencia, no son un ámbito para diseñar y retroalimentar la política criminal, ¿no? Y por otro lado tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues que ha quedado relegada a partir de que se ha militarizado la seguridad pública. Entonces, para mí el día de hoy no existe una instancia a nivel federal que esté a cargo de evaluar y de retroalimentar la política criminal, que esté defendiendo, por ejemplo, o administrando un presupuesto para esta política. Entonces, lo que hemos visto a nivel presupuestario es que el dinero se ha ido a las instancias militares, el dinero, digamos, de las instancias civiles como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y como los recursos que van de la Federación a los estados y municipios se han visto reducidos, pero es que no hay alguien a cargo de esto realmente y las fiscalías no pueden hacer eso, ya tienen un exceso de carga. Entonces, tenemos también que ver quién va a estar encargado de este diseño, de encargarse que alguien lo evalúe, de retroalimentar al sistema de política criminal, ¿no? Gracias. Sí, no, exactamente. Es un punto importante. Y Mauricio, sus 3 prioridades. Gracias, embajador. Sí, mis 3 prioridades serían, primero, fortalecer las políticas de prevención social de la violencia a través de la cohesión del tejido comunitario, ¿no? Para evitar que pues, las personas se unan al crimen organizado, que va enlazado con una segunda prioridad, que es el combate frontal a las organizaciones de delincuencia organizada, ¿no? Y por supuesto utilizando estrategias como ya las mencionadas, ¿no? El tema de detección de lavado de activos, el tema de tráfico de armas, combate directo a las organizaciones de trata de personas y un tercero sería el diseño de políticas criminales integrales, ¿no? Que
que vean, que consideren, ¿no? Cuáles son estas prioridades para hacerle frente y tener logros tempranos, ¿no? En temas de política criminal, en temas de acceso a la justicia, y un poco recordando lo que mencionaba el tema de resiliencia del índice de crimen organizado, que bueno, Estados Unidos, al tener este sistema de justicia, puede también colaborar con México en el diseño de políticas criminales. Y a lo mejor por ahí una cuarta prioridad, si me permite, capitalizar todo el tema, y vinculado a una pregunta que hacían en el chat, capitalizar el tema de la política exterior de Estados Unidos, que se está enfocando mucho en Ucrania y en China, y cómo México se vuelve un ancla para asegurar y tener un hemisferio occidental mucho más fuerte en temas de diplomacia, ¿no? Y relación bilateral. Gracias. Craig, what do you see as the top 3 priorities for new U.S. and Mexican administrations? What should they be? Keep things going. Bueno, primero quiero respaldar unos comentarios de José Alberto y digo, los carteles no son adivinos, ¿no? Los carteles sí tienen inteligencia para saber dónde están los lados flacos o los huecos en los sistemas legales en Estados Unidos y en México. Entonces, eso es algo que tenemos que reconocer. So I'll start there by saying that I think the most important thing we can do, the top thing I would recommend, is that we accept the problem and recognize that this problem is not going to be solved overnight, and it's very complicated. One of the things that I think is critical in firearms trafficking or complex criminal investigations is to induce cooperation from victims, witnesses, and co-conspirators when you catch them. And part of that means they have to be looking and truly recognize that they could be going to prison for a long time. But that also requires that the legal system protects those folks, that they're not going to be killed or intimidated. And that is a huge, that would be huge to try to tackle that problem. Obviously, pay of officers and benefits, could start to be a counterweight to that. But in that, you also have to have accountability. So if we're going to pay officers more, give more benefits, which I believe is absolutely necessary to give legitimacy to local, state, and federal law enforcement. But it's important that we measure outcomes, not just output. But we just paid officers a lot more money. Well, what did we get when we did that? We have to look at that. The second, to me, just from a criminal intelligence perspective, is get as close and in as many realms as possible to real-time sharing of criminal intelligence. And that, again, is complicated and requires trust. But whether it's financial investigations, human trafficking, drugs, arms, to get information that's great information from 2 years ago does nothing to advance criminal investigations today. And that would be the second. And then the third, and obviously I can say this now as a retired federal law enforcement officer, I think that we do have to establish very difficult metrics to measure success. I think it's always easy. My guess is on both sides, like, hey, we could seize this much fentanyl, or we can capture this many. We're going to prosecute this many arms traffickers this year. And those goals are attainable. And we shouldn't set unattainable goals, but I think setting difficult goals with metrics is what's going to drive success. When there's a challenge that really forces agencies on both sides to cooperate, as opposed to, hey, we're going to seize 2 guns this year. Well, we'll probably have that done by lunch today. Let's set out and set difficult goals that really require sort of the moonshot, Apollo mission, very difficult, and it forces people to work together to achieve difficult goals. Yeah, exactly. And that goes back to making sure you have the trust to do that from the top down, and have it enforced. I agree fully. José Alberto. Gracias. Bueno, creo que una de las prioridades que a veces pasamos por alto es que una vez que se crea la confianza, que aprendes a trabajar en conjunto, no necesariamente lo formalizas adecuadamente.
Entonces, creo que una de las prioridades para mantener la relación a largo plazo es justamente ir formalizando cómo vas trabajando y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que no dependa exclusivamente de la nueva persona que llega a un determinado cargo decidir si sí voy o no voy o continúo haciendo esto, que realmente haya un compromiso y el marco legal adecuado para que todos se sientan cómodos en que esos objetivos a corto, mediano y largo plazo pasan de ser algo personal o semi-institucional a algo institucional. Y dicho eso, creo que dentro del tema particularmente de finanzas ilícitas, creo que va a ser muy importante institucionalizar ya los mecanismos de cooperación de task force. Tenemos que formalizarlos porque luego, si no se crea, y voy a insistir un poco formalista en mis prioridades, si no formalizas y das la tranquilidad y el espacio legal de ambos países para que puedan cooperar juntos, llevar a cabo casos juntos, que haya reglas en cuanto a qué pasa si aseguramos activos, cómo se van a repartir, etcétera, etcétera. Creo que eso va a ayudar a que esta relación y esta confianza que se va creando a lo largo del tiempo se mantenga a lo largo del tiempo. Y dentro de eso, como Craig lo ha dicho, Mariana, Mauricio, creo que es muy importante tener objetivos en estos marcos a corto, mediano y largo plazo y que sean medibles y que esos objetivos comunes estén muy claros en la agenda binacional. Es un poco lo lo recomendaría, embajador Wayne. Gracias. No, es muy importante. Hay unas cuestiones, preguntas en la chat sobre la militarización, el rol del National Guard, Guardia Nacional, y los desafíos que existen para colaborar de parte de las agencias de Estados Unidos, especialmente las agencias de investigación. En el caso que la Guardia Nacional no tiene grandes capacidades por investigación o para manipular inteligencia, pienso. So what can we do? How can we deal with that? How can we consider the fact that the current government of Mexico has chosen to give the National Guard a very big role? That's not going to change right away. How do we deal with that going forward? One of the real downsides of that is that these individuals who might be very courageous aren't good investigators, right? They're not putting cases together. They're not bringing people to justice, or they're not doing big investigations. So how do we deal with that for the next year or two? What are some thoughts about that? Thank you. Yeah, I mean, obviously, the way ATF is handling it now is we're working very closely with the Agencia de Investigación Criminal. We're trying to set up a vetted unit with them. But, you know, it's certainly the restriction for E-Trace and sharing that information is not directed towards Mexico. I mean, the restriction about not giving E-Trace to armed forces anywhere in the world has nothing to do with Mexico specifically. And for years, obviously, Sedena has been sort of the warehouse for the seized firearms. When PGR and now FGR takes in firearms, generally the military has housed those seized firearms, which in some degrees is good because it gives sort of ATF a focal point if we want to try to look at firearms. But it would be easiest if the agency that actually has possession of the firearms could trace them if they weren't traced initially. So yeah, I mean, ATF certainly cannot tell Mexico that you must create an ATF or, you know, something with robust investigative powers. Obviously that existed with the federal police and sort of that transition to the National Guard. I don't think it was deliberate to, you know, for any nefarious reasons or to decrease investigative powers. But, you know, our solution is to find all those agencies that are conducting
that have investigative powers that are not, military law enforcement. And again, that gets complicated because many of these crimes are federal crimes. We have great relationships with some of the state police in different parts of the country, and great working relationships. But again, it sort of depends on the federal government. So our solution at the time, or for the time being, is to work with AIC. And obviously in those high-level security dialogues, this issue could be raised, that it complicates when you basically have an agency that we can't share, that doesn't conduct investigations, generally doesn't conduct complex criminal investigations, Yeah. that we And I can would share. assume, Craig, I assume this is true for DEA and FBI also. And for the DHS investigative units also, they have these challenges to deal with. Correct. Yep. To my understanding, yes. I mean, Yeah. again, there's plenty of things that we've worked with both the Marines and the military in certain Yes. areas, but then there's some very We red have. lines in some other areas where that information or intelligence can't be shared. It's not trust. And again, that's one of the complexities of the security relationship. Is there are things, just as you said, where we're reporting any contacts for Mexican government officials having to report contacts with U.S. law enforcement. That creates complications. Just as there's certain information we can't share at times, and it's not trust. This one isn't trust. It's actually sort of law and regulation. Yeah, exactly. Other thoughts, otros pensamientos. Bueno, yo creo que es importantísimo repensar el rol de las policías y por eso insisto mucho en la importancia de sus capacidades. El día de hoy las policías no colaboran con las fiscalías en materia de investigación. Entonces, los policías tienen que tener un rol mucho más relevante el que están teniendo el día de hoy. Por ejemplo, si tú vas en el transporte público en la calle y te asaltan, no puedes levantar una denuncia con un policía. ¿Por qué no? Así debería de ser. O sea, este tipo de crímenes que son del fuero común, que no son de organizaciones criminales, deberían poder resolverse muy rápido. Y si no se resuelven rápido, si en esos minutos tú no puedes levantar la denuncia, simple y sencillamente va a ser muy difícil que se pueda resolver, ¿no? Entonces, estamos dejando desde no solamente los crímenes de las organizaciones criminales, sino también los del fuero común sin atender. Y esto tiene que ver con las bajas capacidades de la policía y estas bajas capacidades también tienen que ver en que su rol no está bien insertado en la política criminal, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy importante generar las capacidades de investigación en áreas de policía a nivel federal y a nivel local, y estas tienen que coordinarse de manera adecuada. Ahora, como dije hace rato, eso cuesta. Y lo que hemos visto con las reducciones de los presupuestos en los últimos años es que lo primero que recortan las áreas, por ejemplo, en las fiscalías o en las policías, es toda la actividad de investigación, porque digamos, cuando tienes un recorte de presupuesto, tienes que salvaguardar los gastos fijos, el pago de la nómina, el pago del lugar físico. Y entonces lo que haces es reducir el gasto que te es posible reducir y que generalmente está asociado, por ejemplo, a los monitoreos que hacen los policías en calles o en colonias, ¿no? Porque te cuesta mantener a los autos, te cuesta la gasolina. Y eso es lo que terminas recortando, ¿no? O las capacitaciones para utilizar nuevos sistemas de información, que son parte de las herramientas que se utilizan en la investigación. Esto es lo que está pasando en las fiscalías. Entonces, lo primero que reducen las fiscalías y los departamentos de policía son todas las actividades relacionadas con monitoreos e investigación. Por eso es súper importante que tengamos una política criminal, desde luego integral, que considere las capacidades de los policías, pero que también sepamos cuánto cuesta esa política criminal, cuánto cuesta tener las capacidades de investigación. Ese número nadie lo ha puesto jamás en la mesa y yo creo que es de las principales cosas que tenemos que saber para eventualmente tener los planes de financiamiento que puedan garantizar el desarrollo de estas actividades, porque no creo que haya habido hasta el momento un abordaje serio sobre el costo de estas actividades y el garantizar que tengan fuentes de financiamiento sostenible. And in that connection,
one recent study finds that Mexico spends less than half the average for both Latin America and other members of the OECD on security and justice. So it's not that Mexico was ever being very generous in this investment in this very serious problem. Let me just mention there were a couple other questions quickly in the chat about migration and about there's a lot of overlap, of course, in migration at the borders. There's important overlap of having modern border facilities at both borders to catch a lot of things, including, people you don't want coming in. And then there are people who make money off smuggling migrants, including cartels and organized crime, who, if they don't move them, take a cut of the money that gets paid for moving them. And often this is in recent discussions at the high-level security dialogue. Migration has also been a big topic for reasons we know well, because it's another very hot topic in the politics of the United States, among other things. Just some thoughts about how you deal with effectively with the overlap of crime and migration. Any thoughts? Sí, aquí, embajador, si me permite, aquí me gustaría hacer énfasis en la necesidad de una supervisión civil del tema de migración. Es importante quitar esa mirada militarista de cómo se maneja la migración en México y tenerlo bajo supervisión civil por muchas razones. La principal, por ejemplo, el uso de la fuerza. Otros temas también de transparencia y rendición de cuentas en cuestiones de manejo migratorio y no criminalizar la migración como tal, para así, bueno, pues tener una visión amplia de cómo estos, ya como usted mencionaba, cómo estos dos procesos de crimen organizado y migración se unen, ¿no? Y compartir inteligencia, también algo que los colegas, que José Alberto y Craig mencionaban, ¿no? La importancia de compartir inteligencia también en este ámbito, ¿no? Creo que eso es importante. Gracias. Other thoughts? Yes, José Alberto. Sí, en el tema de migración creo que es muy relevante dar tanta importancia a lo que se puede hacer en la frontera norte de México como en la frontera sur. Tenemos creo que hoy en día, de manera y por interés mutuo de Estados Unidos y de México, debemos no olvidar la frontera sur, porque la frontera sur es, la verdad, el principal paso para llegar a la frontera norte. Entonces, creo que se debería de ver el problema de manera integral, el norte y el sur. Asimismo, en particular, el tema de organizaciones polleras y en organizaciones de gente que mueve personas. Ya hay mucha información de cómo mueven su dinero y cómo reciben los pagos. Y ya hay mucha información, ya sabemos cuáles son sus métodos más comunes para mover el dinero, porque como sabemos, el dinero se mueve en particular dependiendo qué haces, qué organización eres, tienes tu forma de mover dinero. Y ahí otra vez, como ha decidido Craig, Mauricio, es importantísimo estar actualizando las tipologías, las tendencias y los métodos de pago de estas organizaciones. A mí en particular me preocupa mucho el tema de migración por el tema de un canal de financiamiento al terrorismo o de personas ligadas con terrorismo que puedan estar utilizando estos caminos de migrantes para infiltrarse tanto en México como en Estados Unidos. Gracias, gracias. Well, I will invite you all to give one or two sentences, wrapping up if you'd like. And thank you very much for excellent commentary throughout this period. Mariana, what would your final message be? Bueno, yo creo que los problemas de seguridad pública son centrales para la relación bilateral de México y Estados Unidos. Son centrales para mantener fuerte la democracia en México. Creo que sí estamos atravesando una situación en donde la violencia político-criminal está afectando nuestra democracia. Y más allá de eso, está logrando el control de los aparatos gubernamentales de México. Con digamos,
control de los criminales sobre los gobiernos de México, se complica cada vez más ir atacar a estas organizaciones. Entonces, es fundamental que sus socios, como lo es Estados Unidos, puedan trabajar de manera colaborativa. Para eso es necesario diseñar políticas más integrales y tener un financiamiento sostenible para hacerlas realidad a lo largo del tiempo, que se conviertan en políticas de Estado. Gracias. Mauricio. Gracias. Mi pensamiento final sería que pues pensemos en el tema de la interdependencia criminal, ¿no? Que es un concepto que va más allá de la cooperación, porque va a haber interdependencia aunque no haya cooperación, y pues es cambiar este enfoque para trabajar en unir las conexiones que hay entre ambos lados de la frontera, que puede llevar eventualmente a tener canales para una negociación mucho más sólida. Gracias. Gracias. Craig. I would just close by saying that although we focused a lot on Mexico here, that this is, as a 50-state presence in the U.S., that this is also a U.S. problem, and I think it's short-sighted. When I say Mexico needs to recognize some of the issues on their side, we need to recognize in the U.S. If you're in St. Paul, Minnesota, and you're worried about, law enforcement's worried about violence in St. Paul, Minnesota. But if there are firearms being trafficked to Mexico by the cartels, you have to be able to walk and chew gum. You have to find ways to prioritize and accomplish both. Because as I said earlier, a lot of these irregular migrant flows are caused by violence coming from these firearms. So I think the U.S. also needs to recognize the cause and effect and not just say firearms are legal because we have the Second Amendment and therefore it's Mexico's problem. These things are definitely interconnected and affecting lives on both sides of the border. Thank you very much. Jose Alberto. Sí, yo diría que si no trabajamos juntos con responsabilidad, no va a ganar ni México ni Estados Unidos, quien va a ganar va a ser el crimen organizado. Okay, claro. Gracias a todos que han participado. Thank you all for participating. Thank you for your great insights. Onward to work on this problem and find some solutions as we move forward. Thank you very much for being with us today.